Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, preparando el espíritu, el alma y el corazón para escuchar una nueva reflexión. Acá con tu hermano Cristian Jesús. La reflexión de hoy lleva por título La sabiduría proviene de Dios. La verdad es que no nos gusta escuchar eso. Toda nuestra sabiduría acumulada de los más de 8.000 millones de personas multiplicada durante milenios desde la existencia del hombre sobre la tierra se suma a un montón de tonterías. Eso es lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios 3, 18 al 19. El apóstol Pablo escribe que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. La verdad es que somos muy sabios a nuestro propio parecer. Tenemos bibliotecas llenas de libros, tenemos una internet de conocimiento que simplemente no se detiene. Alguien siempre está escribiendo otro libro, yo me incluyo. Alguien siempre agrega más datos. ¿Dónde se detiene todo esto? Mientras tengamos vida y cerebro, continuaremos produciendo más cosas y cosas. A veces, toda esta sabiduría nos hace parecer más grande que la vida y suponemos que somos el fin de todo. Y hay poco o ningún espacio para la sabiduría que proviene de Dios. Pero, ¿cómo se compara nuestra sabiduría con la sabiduría que Dios ofrece? Podemos leer ahí en Salmos 94:11, lo declara claramente al decir: el Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Somos rápidos en menospreciar la sabiduría de nuestros antepasados, aquellos que vivieron en una era muy diferente a la actual. Pero Pablo nos recuerda de nuestro defecto, que no consideramos sabios porque vivimos en esta época, vale decir, en el siglo XXI. Cualquier sabiduría que no apunte a Dios es defectuosa desde el principio y se basa en un cimiento inestable, como lo dice respecto de la casa y que Jesús describe con tanta sabiduría allí en Mateo 7, al decir que está construida sobre arena, luego viene una tormenta y se derrumba. Esta sabiduría incluso podríamos llamarla sabiduría convencional. Al fin afirma que conocemos mejor, que podemos corregir nuestros propios errores, que podemos cubrir nuestros propios pecados, justificar nuestras propias acciones, decir las palabras correctas sobre las cosas incorrectas, y nadie será más sabio que nosotros. ¿Qué llamada de atención recibimos cuando descubrimos que nuestros mejores planes tienen un defecto fatal y erramos al blanco? No somos tan sabios después de todo. Cuando dejamos de lado el autor de la sabiduría, resulta que la mayoría de las veces estamos solo equivocando el camino. El libro de Proverbios comienza con estas palabras. Proverbios 1 del 1 al 7. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimientos y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor, y los necios desprecian la sabiduría
y la instrucción. Esta es la verdadera sabiduría. La sabiduría comienza por honrar a nuestro Señor. Y es por eso que dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esta es la verdadera sabiduría, la que comienza cuando honramos su palabra. Sería interesante y muy útil hacer como práctica el filtrar todo lo que escuchamos a través de estas palabras sabias que está en el libro de Proverbios para discernir si estamos siguiendo la sabiduría de Dios o comprando la sabiduría de esta era actual y veloz. Este filtro nos ayudará mientras escuchamos a los líderes políticos actuales que invocan las bendiciones de Dios sobre nosotros, pero andan sigilosamente o apoyan descaradamente las acciones impías, a los líderes de las iglesias que insisten en que no hay nada demasiado malo, con sus discursos floridos o por guardar silencio, a los cristianos en general que hablan una cosa, que viven y hacen otra, y quizás lo más cruel de todo, aquellos de nosotros que ofrecemos palabras sabias sobre la condición humana, pero al hacerlo con nuestros hechos y acciones negamos la sabiduría de Dios. Entonces la pregunta para este día es: ¿cuán honestos nos atrevemos a ser con nosotros mismos y con los demás al buscar la sabiduría de Dios? ¿Buscar el equilibrio, la rectitud y la justicia? Verdaderamente todos tenemos que rendir cuentas ante Dios con respecto a nuestras palabras y hechos, lo que hemos hecho y lo que no hemos podido hacer. Yo reconozco mis propias faltas, incluso mis faltas graves. Así que no puedo tomar la verdad a la ligera. Por el bien de mi propia alma, no puedo ignorar lo que Dios me dice para blanquear la verdad cuando yo escucho su palabra. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Ezequiel 3, 18, 19. Mejor ser tonto que creerse sabio. Que nos encontremos sembrando para el Espíritu, para que podamos cosechar la vida eterna del Espíritu. Y me despido contigo. En Gálatas 6:8 dice su palabra: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es la sabiduría de Dios. Que el Señor te bendiga mediante esta reflexión en este día. Muchas bendiciones, tu hermano Cristian Jesús.